Diplomado Terapia Neural según UNECE, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Les habla el doctor Edgar Gómez Gómez. Roma no se hizo en un día. Comento esto porque es importante en nuestra formación como médico especialista en terapia neural según UNECE ir adquiriendo poco a poco los conocimientos. Y estos conocimientos que vamos a ver ahora son básicos, son de los primeros ladrillos que vamos a tener que colocar en nuestros cimientos. Son los ladrillos relacionados con los conceptos de fenómenos o respuestas que se presentan en la práctica de la terapia neural según UNECE. Vamos a ver los conceptos de fenómeno, conocer los diferentes fenómenos o respuestas que se van a presentar y su importancia. Doctora, sabe que me hicieron terapia neural y me fue muy mal. Esto se lo comenta la paciente a una doctora especialista en terapia neural y que le está consultando por alguna situación y la doctora pues le recomienda por la anamnesis que le está practicando hacerle probablemente unas sesiones de neuralterapia. Esto me dice como especialista que no se le dio la información suficiente a la paciente en relación a las reacciones que para nosotros la denominamos fenómenos que pudiera presentarse después de la aplicación de un neural terapéutico como la procaína. ¿Qué debemos hacer para el adecuado manejo del paciente? Conocer los fenómenos que se van a presentar. Son posibles reacciones del organismo ante la aplicación de la terapia neural según UNECE. Y la correcta valorización de la reacción después del tratamiento nos va a determinar cuál va a ser el camino terapéutico a continuar o a seguir con el paciente. Cuando hacemos una inyección en una cicatriz, lo vamos a hacer preferiblemente a nivel de la dermis reticular. Vamos a activar al sistema básico de Pischinger o matriz extracelular, que es ubicuitaria. Esto quiere decir que lo vamos a tener en todas las partes de nuestro organismo. Y acá se van a manejar muchos fenómenos o muchas situaciones para darle alimentación, voy a denominarlo así, a los tejidos, a nuestras células. Todo esto está manejado mayoritariamente por el sistema nervioso autonómico. Una vez que yo activo acá, voy a tener una reacción. Esa reacción va a ser en un segmento de nuestro cuerpo denominado zona de Hett y va a ir información autonómica para las vísceras, los músculos, las arterias, las venas, el tejido óseo, y esta información pues va a ser la que nos va a dar un fenómeno o respuesta. El gold estándar de oro o estándar de oro de la terapia neural según UNECE va a ser la manifestación del fenómeno en segundos o fenómeno UNECE al encontrar un campo interferente que va a estar produciendo el síntoma clínico por el cual consulta el paciente. ¿Qué sucede si no se manifiesta o no logramos que suceda el fenómeno en segundo?
¿No funciona la terapia neural según Huneke? Pues sí funciona. Sucede que debemos estar atentos a otros fenómenos o reacciones que debemos conocer para el manejo adecuado del paciente en relación al camino terapéutico que vamos a seguir. El doctor Fraunhofer, catedrático del grupo vienés, alumno de los hermanos Huneke, se hizo también estas preguntas. Si no tengo el fenómeno en segundos, entonces ¿qué va a pasar? Entonces él se dedicó a estudiar las reacciones del organismo en los diferentes pacientes y los clasificó para nuestro beneficio actual. Él se dedicó a conocer los fenómenos o respuestas para comprender lo que implican. Los primeros que estudió fueron los relacionados con el segmento, son los fenómenos del segmento de reacción, el segmento retrógrado, y aquellos en relación con los campos interferentes. Al ser inyectado un campo interferente, se va a producir o un fenómeno en segundos de Huneke o uno que denominó inmediato o de reacción de vecindad, otro que denominó invertido, así como también retardado, de euforia, llanto forzoso o flush o estallido de la cabeza. Él se dio cuenta entonces que al manejar un segmento corporal van a producirse cambios en el organismo del paciente. Y también se dio cuenta que había que prestarle atención al intervalo posterior a la inyección del neural terapéutico, porque con poca, incluso sin molestia, se van a ir alargando las respuestas. Entonces va a tener sentido seguir con la terapia a nivel local o en el segmento o buscar otro lugar donde pudiera estar el campo interferente. Este fenómeno del segmento fue el primero que se estudió, fue la primera reacción que los médicos se dieron cuenta que aparecía. Y eso desde hace mucho más de 100 años. No había aparecido todavía la terapia neural según Huneke, que la desarrollaron a partir de 1925. Y que sigue siendo pues la razón de utilizar las inyecciones de estos anestésicos locales para fines terapéuticos. La inyección o infiltración de un anestésico local entonces en áreas dolorosas, por ejemplo, o puntos de presión, resultaba muchas veces en una mejoría de las molestias y de desaparición de las mismas. De esto se dieron cuenta Slage, Spice, Lerich y los hermanos Huneke, y se desarrolló por los hermanos Huneke, el concepto de terapia del segmento. Hofer, además de este fenómeno respuesta del segmento, se dio cuenta de un fenómeno que llamó de reacción, que aparecía con un empeoramiento reproducible o pasajero, que duraba 1 o 2 días. Y después de este 1 o 2 días, pues otra vez regresaba la situación de partida, regresaba el problema, regresaba la enfermedad. En esta situación, entonces, hay que suponer que la sintomatología está inducida por un campo interferente que debe eliminarse y tenemos que localizarlo. Observó otro fenómeno que llamó retrógrado, y cuando tras la inyección del neural terapéutico a nivel de un segmento local, de repente se manifiesta en una parte alejada del cuerpo hasta el momento asintomática, con dolor, la mayoría de las veces, esta parte con mucha probabilidad es el campo interferente. Por ejemplo, en el tratamiento local del segmento en la región del hombro, inyectando el hombro, que duele, no va a aportar mejoría. En vez de eso, ahora, después de la inyección, duele la pieza dental u odontón número 35. Estos números
Vamos a aprender su clasificación cuando veamos las materias de odontología, el test de Huneke y odontología neurofocal. Entonces, inyecto en el hombro, no hay mejoría, pero entonces ahora viene y duele la pieza dental 35. Esto me dice que el problema está es acá. Entonces, con la inyección de esta pieza dental, el hombro queda libre de molestias. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, referirlo al odontólogo especialista en neuralterapia para que realicen el saneamiento odontológico, la rehabilitación y habilitación de esa zona para que el paciente termine con el proceso de curación. Las reacciones que se presentan o fenómenos del segmento, como vimos, pues es la misma reacción al ser inyectado en el segmento, la de reacción y el fenómeno retrógrado. Luego se dio cuenta que inyectando a los diferentes campos interferentes que él fue localizando mediante una terapia local o una terapia segmental o una terapia del campo interferente, comenzó a observar lo que los hermanos Huneke habían observado, que es el fenómeno en segundo de Huneke, que ocurre tras la intervención neural terapéutica o inyección en un campo interferente, haciendo con esto que desaparezcan las molestias a distancia resultantes de este campo interferente, por lo menos durante 20 horas si esto está fuera de la región bucodental. Si está dentro de la región bucodental, va a resultar a las 8 horas que no va a tener molestias. Este suceso pues es reproducible, además el intervalo libre de molestias debe irse prolongando tras cada intervención. Observó otro fenómeno con frecuencia que denominó fenómeno inmediato o reacción de vecindad, que consiste en cuando él inyectaba, por ejemplo, los pilares amigdalares, veía que no encontraba solución al inyectar esto porque la situación de la presencia del campo interferente no estaba acá en los pilares amigdalinos, sino que estaba en las cordales, en este caso del maxilar inferior 38 y 48, y entonces él denominó a esto el fenómeno inmediato o reacción de vecindad, porque como ven acá, pues los pilares están muy cerca de las cordales. Observó otro fenómeno que denominó invertido, y es que después de la intervención neural terapéutica en el campo interferente, los síntomas a distancia se intensifican durante un periodo breve de tiempo. Si a esto le sigue finalmente un periodo libre de molestia de 20 horas y de 8 horas en la región bucodental, si se inyectó en ella, puede considerarse esto como un fenómeno Huneke. Vio también otro fenómeno que denominó retardado, porque en las primeras horas, tras la inyección en el campo interferente, no mejoraban todavía las molestias a distancia. Si aparecían finalmente un periodo libre de molestias de 20 horas o de 8 horas en la región bucodental, entonces consideraba esto como un fenómeno Huneke y frecuentemente observó que el campo interferente de los fenómenos retardados más frecuentes se presentan en los pulmones. Se dio cuenta también de otro fenómeno que denominó euforia y que se presenta cuando después de haber inyectado un campo interferente hay una mejoría muy rápida en el estado de ánimo y produce euforia. ¿Por qué? Porque el paciente se siente que ha desaparecido una situación que venía presentando desde hace mucho tiempo y esto también puede afectar a la psique. Este fenómeno pues es un nuevo ejemplo de cómo este método abarca la totalidad del organismo y de la imposibilidad de separar el cuerpo y la psique. También
se dio cuenta que en algunas ocasiones al inyectar al campo interferente, pues se producía llanto en el paciente. El paciente tenía la necesidad imperiosa de llorar. Incluso en pacientes que no tenían ninguna preocupación ni que estaban tristes. Entonces él denominó a este fenómeno pues el llanto forzoso. También se dio cuenta que al inyectar el neural terapéutico los pacientes presentaban en cuello y cara un flush o una cefalea transitoria. A esto lo denominó fenómeno flush o estallido de la cabeza. También se dio cuenta que en pocas ocasiones ocurre que tras la inyección del neural terapéutico, después de haber localizado el campo interferente sospechoso, no se daban reacciones. En estos casos, él pensó que se presentaba un bloqueo de la regulación. Entonces se inyecta y se inyecta, estamos en un buen diagnóstico y no tenemos un buen resultado. Esto va a significar que tenemos que intentar eliminar este bloqueo con la ayuda de otros métodos. Por ejemplo, ayunos, automoterapias, terapias biofísicas de información, etc. Este bloqueo de la regulación no siempre se presenta y de presentarse como médico neural terapeuta tenemos que referirlo a un médico que practique medicina biológica integrativa o la recomendación es ponernos a estudiar medicina biológica integrativa. ¿Qué es esto de medicina biológica integrativa? Esta medicina va a utilizar un enfoque integrado entre la medicina tradicional y las medicinas denominadas complementarias, que van a permitir optimizar la salud del paciente y estimular la capacidad curativa del organismo de una manera mucho más balanceada y sin efectos secundarios peligrosos para la salud del paciente. Lo que debemos mantener funcionando fisiológicamente es el espacio de Pichincher o espacio básico o matriz extracelular. La debemos de mantener alcalina para que el pulmón, el hígado y el riñón funcionen bien fisiológicamente y sigan aportando nutrientes al espacio de Pichincher para que éste lo envíe o le permita al tejido, a la célula, hacer uso de ello para luego estos poder excretar a este espacio sus productos de desechos como CO2, colesterol y amoníaco, por ejemplo, y entonces estos ser llevados al riñón, el hígado y el pulmón y ser expelidos. Si esto no ocurre, si ocurre un bloqueo, como vemos acá, entonces va a presentarse una enfermedad, una parabiosis, y vamos a tener problemas en el pulmón, en el hígado y en el riñón. De suceder esto, entonces debemos de hacer una inyección de neural terapéutico y recuperar esto. Si esto no funciona, entonces debemos de buscar ayuda en la medicina integrativa, porque si continuamos utilizando la medicina alopática, este espacio se va a seguir probablemente llenando de xenobióticos y va a haber más problemas. Debemos entonces practicarle a ese organismo una detoxificación y drenaje, detoxificarlo. ¿Por qué? Porque probablemente esté expuesto a una toxicidad ambiental, tenga una vulnerabilidad genética, tenga una exposición tóxica ambiental, su comportamiento y estilo de vida no es el adecuado, tiene una toxicidad electromagnética, probablemente viva en un edificio donde en el techo, en el penthouse, hayan antenas de diferentes procesos electromagnéticos de telefonía celular, por ejemplo, y eso hace que
se intoxique ese organismo. También el ambiente químico interno puede estar alterado por la alimentación, puede tener también ese organismo metales pesados, por ejemplo, si tiene mercurio en la amalgama, y también de los xenobióticos que se presentan al consumir diferentes tipos de, por ejemplo, bebidas como las gaseosas. Tenemos entonces que detoxificar a este organismo. Tenemos que activar en una fase 1 el citocromo P450 para que trabaje las toxinas liposolubles, que son las endotoxinas que se van a formar por residuos hormonales de bacterias y de nitrosamina, y las exotoxinas por medicamentos, aditivos y colorantes que van a estar incidiendo sobre la matriz extracelular y la van a acidificar. En la fase 2, actuar sobre los compuestos protectores más coenzimas más toxinas, sobre los derivados oxidativos radicales libres, toxinas hidrosolubles que se van a eliminar por el sudor y la orina, y que vamos a utilizar en la detoxificación de la fase 1. Vamos a utilizar todos estos elementos, o podemos utilizar todos estos elementos. No es que lo vamos a utilizar todos, sino con alguno de estos vamos a tener excelentes resultados. Podemos utilizar la hidroterapia de colon, los enemas de café, que va a sustituir al citocromo P450, el detox kit, el agua más el limón más brotes de cebada en polvo. Podemos utilizar también en la nutrición jugos verdes, caldos depurativos, alimentación alcalina, agua, limón con limoneno, que es el antioxidante excelente que tiene el limón a nivel de su cáscara, la cúrcuma, la papaya. En relación a la fitoterapia, el diente de león, alcachofa, cardo mariano, rábano negro, alga clorela, té verde, semillas de eneldo, azafrán, tomillo, el resveratrol, que son extractos de jugos rojos de uva, de arándano, de tallos de betabel, que tienen muchos antioxidantes. O una copa de vino al día también funciona como un buen antioxidante. También los ayunos y el drenaje linfático. En la fase 2 vamos a utilizar una nutrición a base de lechosa, patilla, lechosa fermentada, ajo, cebolla, coles, tomate, brócoli, jengibre, limón, vinagre de sidra y cúrcuma para los derivados oxidados o radicales libres para detoxificarlo. También una nutrición biológica parenteral con vitamina C en megadosis, con ácido alfa lipoico, con glutatión, con aminoácidos esenciales, por ejemplo. O utilizamos esto o utilizamos esto. Para las toxinas hidrosolubles podemos utilizar suplementos vía oral de vitamina C, E y D, coenzima Q10, selenio, zinc, magnesio, taurina, glicina, cardo mariano, omega 3, probióticos, mantener el sistema inmunológico en armonía con ayunos, utilizar el ozono, ejercicios físicos semanales, al menos 150 minutos a la semana, que no es mucho. Realizar meditación para aquellos que se les hace fácil o ya lo saben hacer, o si quieren entrenar, extractos de jugo, baños con sal de Epsom. Por esto tenemos que mantener el sistema inmunológico en armonía, que es el que maneja el espacio básico de Pischinger, con una alimentación adecuada, con jugos verdes, con ejercicio físico de 150 minutos semanalmente, con meditación, como omega 3, 3 gramos al día, por ejemplo, vitamina D, complejo B, vitamina C, 3 gramos al día y probiótico. Les hablé del Detox Kit, el ejemplo es de una casa alemana, la casa Hell, que es con la que tengo experiencia. Esto trae 3 frasquitos. Estos 3 frasquitos, cada uno de ellos va a ser para detoxificar
el pulmón, el hígado y básicamente el riñón y el sistema linfático. Vamos a agregar 30 gotas de cada uno en 1 litro de agua mineral y vamos a tomar sorbos durante todo el día por un mes. Esto funciona muy bien y no hace falta utilizar todas las otras cosas que les acabo de explicar que utilizamos en la medicina biológica integrativa, pero aquellos, por ejemplo, que estén viviendo en Caracas lo pueden adquirir fácilmente en la farmacia donde lo expendan, pero aquella persona que viva lejos de Caracas, que no tenga acceso, pues puede utilizar fitoterapia, puede utilizar enema de café, puede utilizar todo lo demás que vimos que se puede conseguir en el área, que son muy económicos y va sinceramente a detoxificar a la matriz extracelular. Por ejemplo, otra es el ayuno, utilizando el denominado de 16 octavos, que es el más popular, que consiste en reducir la ventana de alimentación a 8 horas y se ayuna durante 16. La traducción de esto es que nos vamos a saltar el desayuno o la cena. Por ejemplo, voy a cenar a las 21 horas y voy a almorzar a las 13 horas, con una diferencia de 3 horas sobre 10. O puedo utilizar el ayuno en días alternos, que es ayunar un día sí y un día no, sin reglas estrictas. Podemos hacerlo de 24 horas. También el ayuno intermitente, podemos pasar de comer de 5 a 7 veces al día a comer 2. Va a suponer un ahorro de tiempo y nos va a liberar de estar todo el día pensando en qué tienes que comer a continuación. Esto va a simplificar nuestra rutina y nos va a ayudar a conectar con la sensación natural de hambre. No es que vamos a hacer los 3 ayunos, son 3 modelos para tomar uno de ellos, porque uno de ellos va a curar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La dieta, si decidimos utilizar dieta, pues solo con dieta va a mejorar muchísimo el organismo. Vamos a utilizar la dieta alcalina como un entrante consistente en ensalada variada cruda, que es básicamente alcalina, un plato principal con guisos acompañados de legumbres con verduras o pescados con verduras o carne con verduras. Esto va a ser ácido y un postre con fruta cruda que va a ser alcalino. Estos dos aspectos alcalinos van a incidir o van a estar por encima de lo ácido, por lo tanto va a haber muy poco ácido y la dieta va a ser muy alcalina y va a mejorar la acidez de la matriz extracelular. También podemos, por ejemplo, dentro de todas las cosas que se manejan en medicina biológica integrativa, se puede referir al paciente a unas sesiones de medicina hiperbárica en su cámara y aquel que es especialista en medicina hiperbárica, bueno, esto le va muy bien y si maneja ahora la terapia neural según Huneke, pues va a tener más éxito. Hablamos entonces del fenómeno del segmento, que ya sabemos, del fenómeno de reacción retrógrado, gol estándar o segundo, fenómeno inmediato de reacción de vecindad, el fenómeno invertido, el retardado, la euforia, llanto forzoso o flush. Debemos de tener en nuestras historias una tabla como esta para ir reportando qué fenómeno se presentó en la primera visita. Si en la primera visita tenemos un fenómeno en segundos, al otro día viene el paciente sin molestia, después de 20 o de 8 horas, y tenemos que darlo de alta. Si presenta alguna reacción, tenemos entonces que catalogarlo en alguno de estos otros fenómenos y entonces vamos haciendo anotaciones hasta que el paciente, tercera o cuarta consulta, el paciente se ha dado de alta. Entonces tenemos que estar pendientes de los fenómenos que se van presentando y tenemos que estudiarlos bien en nuestras primeras consultas, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Por eso es que al no explicar esto bien de los fenómenos,
el paciente dice que no quiere más terapia neural porque le fue muy mal. El reconocimiento o el conocimiento de los fenómenos o respuestas que puede presentar el paciente luego de la inyección del neural terapéutico es esencial para interpretar la evolución del mismo. Tenemos que conocer todos los fenómenos que se pueden presentar después de inyectar el neural terapéutico, preferiblemente procaína al 1% en un paciente que nos consulte por un problema o parabiosis de dolor. Muchas gracias por su atención. Los espero en la próxima